GTA es sin dudas una de las franquicias de videojuegos más famosas de todo el mundo. Todos han jugado aunque sea una entrega, y no es por exagerar, simplemente hay que ver todo lo que sus fanáticos han hecho. GTA V rompió muchos récords mundiales tan solo 24 horas después de su lanzamiento, incluyendo ser el más vendido en ese periodo de tiempo, y se espera que la siguiente entrega no sea la excepción. La saga entra fácil en el top 3 de los productos con más mods creados por la comunidad, habiendo cientos de páginas dedicadas solo a esto. Y hasta hay usuarios que crecieron en internet única y exclusivamente gracias a estos juegos. No solo poseedores de récords mundiales como los speedrunners, sino también usuarios casuales que hasta hoy explotan el GTA San Andreas hasta el último céntimo de óxido. Sin embargo, la relación directa entre Rockstar y sus fanáticos ha sido mixta objetivamente hablando, pudiendo romper récords mundiales en el mejor de los casos y casi cerrando la compañía en el peor. Es imposible no recordar el incidente mediático y judicial que casi cambia para siempre la industria de los videojuegos en 2005, que inició solo porque un nerd creó un mod para GTA San Andreas. No es de esperar que la gran R no vea con buenos ojos las modificaciones de los fans, tienen sus razones. De la misma forma que ellos y otras compañías han evitado hacer referencias directas a fans específicos en sus propios juegos. Nadie quiere meterse directamente con personas ajenas a este medio, más si son fanáticos. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya habido fans muy acérrimos de la saga GTA que lograron influenciar a Rockstar hasta el punto de ser referenciados en un juego, pero son muy pocos. Los únicos dos que se me vienen a la mente son, en primera, el youtuber Brad Simmons del podcast 4Players Network, quien a finales de los 2000 se hizo muy famoso por sus gameplays de GTA 4, hasta el punto de que en GTA 5 hay referencias a él en animaciones y diálogos de Trevor e incluso en una empresa de GTA Online. Y el segundo es un tema del cual puedo explayarme más. Hablo de un usuario cuya afinidad a los juegos de GTA a inicios de los 2000 fue tan grande que no solo llegó a ser referenciado dentro de 2 juegos, sino que también fue reconocido por la propia Rockstar en la vida real, como el mejor fan que tuvieron, el único que puede presumir eso, pero que tristemente a día de hoy está muy olvidado. Me refiero a Andrew Kocan. Andrew Kocan nació el 1 de mayo de 1986 en Polonia, pero de muy joven emigró con su familia a Estados Unidos. Según lo poco que contó sobre su vida, empezó a jugar videojuegos durante los 90s, interesándose principalmente en la saga GTA. Ya saben, esos juegos que eran burdos pero estaban todos los personajes. Pero fue con la llegada de GTA 3 que verdaderamente encontró algo que hacer. Usando el sobrenombre de Noobs, Andrew frecuentaba los tablones de IGN a inicios de los 2000, donde la gente compartía información sobre los lanzamientos del momento. GTA 3 salió a la venta en octubre de 2001 y fue una revolución. Sin dudas es uno de los videojuegos más importantes de toda su generación, un antes y un después en la forma de crearlos, hasta el punto de que todos los juegos de mundo abierto en 3D desde ese momento empezaron a ser llamados clones de GTA. Noobs y otros usuarios de IGN, al ver este mundo abierto en 3D, no pararon hasta llegar hasta el último rincón. Noobs se volvió una celebridad en los foros de videojuegos en los 2000, pues se obsesionó con llevar al juego al límite de lo permitido, sin ninguna modificación, solo ingenio y las herramientas que ya venían dentro de él. Tan solo 2 semanas después de su lanzamiento, Noobs ya había llegado a la famosa ciudad fantasma que se encuentra detrás de las colinas de Liberty City, así como registró muchos otros sitios inaccesibles para el jugador, como zonas cinemáticas y la cima de cientos de edificios y estructuras, subiendo todos sus descubrimientos a su blog, que actualmente sigue activo por más increíble que parezca. Noobs fue de los primeros, por no decir el primero, en llegar a sitios ocultos del mapa y descubrir bugs y trucos que actualmente son conocidos por todos los jugadores de este título.
siempre aclarando que no usaba ningún truco o modificación, sino que puro ingenio. Ya era una celebridad por esto, pero el campo preferido de Noobs, y que lo haría una leyenda, estaba por llegar. Hablo del Dodo. Como todos saben, el Dodo es el vehículo más curioso de GTA 3, ya que a pesar de ser un avión, no puede volar, al menos no de una forma convencional, pues nunca llega a despegar correctamente, es torpe y cualquier movimiento brusco que hagas con el control es igual a la muerte. Rockstar hizo esto con el fin de darle al jugador un reto extra, el cual era el ver cuánto tiempo podías tener el Dodo en vuelo. La mayoría no pasaba de los 10 segundos, y tu marca máxima quedaba registrada en las estadísticas del menú principal. Está claro que durante las primeras semanas y meses de GTA 3, más de uno se obsesionó con poder volar libremente por los cielos de Liberty City usando este cacharro para ver qué misterios podía encontrar. Pero claro, esto era más fácil pedirlo que hacerlo. Como dije, si pasabas más de 10 segundos con él en el aire ya te podías considerar un jugador prodigio. Y Noobs se lo tomó como su reto personal. Ya por esa época en los foros de IGN y demás páginas había gente que se reunía a mostrar sus récords de vuelo con el Dodo. La finalidad era encontrar un método para volarlo fácilmente durante al menos una hora. Algo que sonaba imposible, claro, pero para Noobs no. Y el 14 de diciembre del 2001 tomó vuelo y realizó la hazaña más increíble que cualquier jugador haya realizado en toda la saga GTA. Sin trucos ni facilitadores, solo habilidad, la consola original de PlayStation 2 y mucha paciencia, Noobs logró mantener en el aire al Dodo, el avión que no puede volar, durante 176.488 segundos. Es decir, 49 horas. Y registró para la posteridad sus famosas capturas, donde se lo ve aterrizando y mostrando su registro en la pantalla de puntuación. Cualquiera que haya intentado volar ese vehículo en PlayStation 2 sabe que es una bestialidad. No por nada no ha habido jugador alguno que se haya atrevido siquiera a acercarse a ese récord, y quizás se mantenga así para siempre. Este logro hizo que Noobs se volviera algo más que una celebridad, ya que llegó a los oídos de los trabajadores de Rockstar Games. Sabemos esto porque meses después, cuando Noobs publicó en su blog que había rayado por accidente su copia de GTA 3, Rockstar le envió personalmente una copia del juego autografiada, con la frase "Noobs, no seas tan duro con esta", además de una camiseta de la compañía original. El agrado de Rockstar hacia Noobs no quedó solo en esto, pues decidieron inmortalizarlo en sus siguientes 2 juegos. Como todos saben, los GTAs tienen una pantalla de estadísticas, donde puedes ver tu puntaje y progresión en el juego. Una de las estadísticas en GTA Vice City y GTA San Andreas es el rango de piloto, que te da un título según las horas de vuelo que tengas. ¿Y cuál es el título que estos juegos te dan si registras 10 horas de vuelo? No otro que el apodo de Andrew, es decir, Noobs. De este modo Rockstar dejó inmortalizado a este jugador en sus juegos, el primer y único con este reconocimiento, simplemente por su habilidad y obsesión por disecar GTA 3 hasta lo más mínimo. Tristemente, como dije, Noobs ha sido lentamente olvidado por la comunidad. De nada sirvió que dejara internet por el 2018 y que su cuenta de IGN fuese borrada poco después, haciendo que buscar información sobre sus logros y persona sea muy difícil. Tiene sentido que hoy día casi nadie hable de él. Pero su apodo quedará por siempre dentro de los títulos de la que fue su saga favorita del mundo de los videojuegos, simplemente porque era muy bueno en ellos.